El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:30 en la mañana, tenemos poco tiempo, se nos quedó corto el tiempo para comentar algunas cosas en el inicio de esto que el gobierno ha denominado la nueva normalidad. 48 días consecutivos de aislamiento social es lo que tenemos los ecuatorianos. Estamos iniciando la octava semana consecutiva justamente en ese rubro y vamos a comentar algunos detalles, sobre todo para conocimiento de nuestro público, en el sentido de cómo empezamos el día de hoy los ecuatorianos y particularmente quienes residimos en la capital de la República este día. Primero quiero revisar si es que hay algún tipo de actualización por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos sobre el mapa. Aquí tenemos el mapa. La última información que daba cuenta la Secretaría de Gestión de Riesgos daba cuenta que de los 221 cantones del país, 218, este fue un reporte oficial de esos cantones, 218 confirmaron oficialmente que iniciarán este lunes 4 de mayo con el semáforo en rojo. El mapa del Ecuador prácticamente en rojo, con apenas 3 excepciones, porque decimos 218 de los 221 cantones, apenas 3 a esta hora, que es la última información, apenas 3 no habían reportado el color del semáforo, pero se entiende, al menos así lo comprende el COE Nacional, al no generar ningún tipo de información, esos 3 cantones son 2 de la provincia de Zamora Chinchipe y 1 de la provincia de Galápagos. Al no reportar el color del cantón, el COE Nacional entiende que también iniciarán esta semana con el color rojo. ¿Esto qué significa? En las 24 provincias del país, en los 221 cantones de la República, el semáforo se mantiene el día de hoy, al menos durante esta primera semana de este nuevo momento, como ha llamado el gobierno, del aislamiento al distanciamiento, en semáforo en rojo. Este es el reporte oficial generado justamente por parte de las autoridades. Pero, ¿qué significa el semáforo en rojo? Porque claro, mucha gente se preguntará, a ver, nos hablan de un cambio de fase y resulta que las cosas se van a mantener tal cual, y en realidad viene a ser así con muy pocos cambios que vamos a tener frente a aquellas disposiciones o restricciones, amable audiencia, que están vigentes desde el martes 17 de marzo. Reitero, este lunes 4 de mayo, estamos cumpliendo 48 días de emergencia nacional. Estamos iniciando la octava semana consecutiva de restricciones, de aislamiento, de toque de queda y de suspensión de la jornada laboral presencial para los sectores público y privado. Pero el gobierno ha anunciado que hoy empieza esta nueva fase o esta nueva etapa, en teoría, del distanciamiento, del aislamiento al distanciamiento. ¿Qué significa el semáforo en rojo? Y es importante que conozcamos porque evidentemente con el semáforo en rojo va a haber un par de cambios que vale la pena anotar. Por ejemplo, la autorización de actividades comerciales mediante pedidos por vía telefónica o en línea y entrega a domicilio. Eso va a ocurrir a partir de hoy. Ayer, por ejemplo, quiero mencionarles algo un poquito anecdótico. Estaba tratando de buscar comida en un restaurante. Llamé a un restaurante de comida oriental y me explicaron que recién desde el día de hoy se va a activar con pedidos a telefónicos o en línea y con entregas a domicilio, para lo cual ayer su personal ya estaba trabajando en los protocolos. No todos los restaurantes terminaron trabajando durante los 47 días de aislamiento que se cumplieron hasta ayer, hoy el día 48. Y por ejemplo, en ese restaurante me comentaban que a partir de hoy ya retomarán sus actividades y harán las entregas a domicilio con pedidos telefónicos o en línea. Así va a pasar también en otras actividades que deben contar con la autorización del Comité de Operaciones de Emergencia de cada cantón. La ampliación del horario de entrega a domicilio de productos de 7 de la mañana a 22 horas. Recuerden ustedes que eso también estaba restringido y que tenía que ver con el toque de queda.
Se autoriza el servicio de taxis entre las 5 de la mañana y las 22 horas, conforme la restricción según el número de placa. Aquí es importante dar cuenta, y le vamos a preguntar más adelante al alcalde metropolitano Jorge Yunda, le vamos a preguntar justamente este tema. Ayer en la rueda de prensa tuve la oportunidad de participar, le hice esa pregunta respecto a qué pasa con esos vehículos particulares que trabajan a través de las plataformas digitales como Uber o como Cabify, por mencionar los dos ejemplos tal vez que más conocemos en el Ecuador. El alcalde metropolitano daba cuenta que únicamente los taxis amarillos que están regularizados por parte de la autoridad y que pertenecen a una cooperativa o a una compañía debidamente regularizadas por la autoridad podrán trabajar, no así los vehículos particulares. Esto lo dijo ayer el alcalde, le vamos a preguntar más adelante para ratificar esa información que generó el señor alcalde el día de ayer. ¿Qué más tenemos? El resto son las mismas decisiones que se han generado en estas semanas. La autorización de actividades comerciales, que ya lo dijimos, la ampliación del horario de entrega, la autorización de los taxis, ok. Se mantiene la suspensión de la jornada laboral presencial, excepto en los sectores esenciales, como ha funcionado hasta ahora. Aquí hay que tener mucho cuidado, e insistimos, sobre esto hemos conversado en este espacio de noticias en varias ocasiones, respecto de la calidad del mensaje inicial generado por las autoridades, que mereció o fue objeto de una serie de aclaraciones, porque en un primer momento mucha gente entendió o creyó que a partir de hoy las cosas iban a retornar a la normalidad. Si ustedes salen en este momento de la casa, no van a encontrar transporte público de pasajeros, me refiero a buses, no los van a encontrar, con excepción de aquellas unidades que transportan de modo, de modo especial a los médicos, a los militares, a los policías, a los agentes civiles de tránsito, por mencionar esos ejemplos. Pero no van a encontrar justamente el transporte normal. Si yo salgo aquí a las 6 de diciembre, frente a la radio donde tenemos justamente la ecovía, no está operando la ecovía, no está operando el sistema trolebús, no está operando el corredor central norte ni los corredores longitudinales del sur de Quito. Así que tomemos en cuenta aquello. El transporte público sigue restringido. Y por ende la jornada laboral presencial. Según el número de placa, un día de circulación del vehículo por semana, con la prohibición de los fines de semana, como ha funcionado hasta ahora. El toque de queda iniciará igual el día de hoy a las 14 horas, hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y la autorización laboral adicional solo en proyectos piloto autorizados por el COE nacional. Entendemos que a partir de hoy, por ejemplo, hay proyectos piloto del sector de la construcción que ya comenzarán a laborar. Hay otros que todavía deben estar tramitando las correspondientes autorizaciones. Hasta la semana anterior, por ejemplo, en el último reporte generado entre jueves y viernes, la ministra de Gobierno había manifestado que 100 proyectos habían recibido la aprobación para ejecutar sus planes piloto. 100 proyectos de construcción termina siendo una cifra muy pequeña para la magnitud de la actividad y para el tamaño del país. Había anunciado que el día de hoy se retomarán, por ejemplo, las obras asociadas a construcciones hospitalarias, por ejemplo, en todo el país, independientemente de los planes piloto. Mencionaba el caso de hospitales que estaban a puertas de que se concluya su construcción. En fin, todo esto va a ocurrir a partir del día de hoy, así que hay que tomar en cuenta y hay que tener mucho ojo en torno a esto que denominaron la nueva normalidad. Y sí, don Cristian, más claro, todo sigue igual, absolutamente todo sigue igual, apenas con estas excepciones que estoy señalando. Tomar en cuenta y regirse a la información oficial, por favor, revisar la información oficial, no hagan caso a las noticias falsas. Hay mucha noticia falsa que está circulando en el Ecuador, hay gente que lo cree, hay lamentablemente periodistas que se hacen eco de determinadas noticias falsas. Es una pena, porque evidentemente desde nuestra condición de comunicadores tenemos que ser todavía mucho más rigurosos, muchísimo más rigurosos en lo que difundimos en nuestros medios de comunicación. Y claro, tratar de compartir la información oficial. Ríjanse, por favor, en la información oficial. No hay ningún otro tipo de situación adicional. Aquí nos había llegado una información que más adelante vamos a dar lectura justamente. Así que de esa manera estamos iniciando el día de hoy. Reitero, el Ecuador amanece con el semáforo en rojo
Todo el país se encuentra en semáforo en rojo. Un par de cosas para comentar. Quiero hacer pública un comentario que hice el fin de semana en mi cuenta Twitter, específicamente el día de ayer. Lo hago desde mi condición de periodista, lo hago desde mi condición de agremiado a la Unión Nacional de Periodistas, soy miembro de la UNP, soy licenciado en Comunicación Social, tengo 27 años en el ejercicio de la profesión, y me llamó poderosamente la atención que desde la Unión Nacional de Periodistas se haya emitido una postura desde mi punto de vista, y lo digo con respeto para los integrantes de la UNP, a quienes les guardo el más profundo de los aprecios. Muchos de ellos son buenos amigos, pero creo que la postura de la Unión Nacional de Periodistas expresada en un comunicado inentendible este fin de semana no tiene razón de ser. Primero que la redacción del mensaje en la cuenta Twitter fue totalmente deplorable. Creo que ni un estudiante de escuela o de colegio escribe así, sinceramente. No se dieron cuenta, corrigieron el primer mensaje, en el segundo volvieron a cometer ciertos errores, no se dieron cuenta durante la mayor parte del día de ayer. Cuando se dieron cuenta volvieron a publicar, pero digamos, corrigen la forma, pero no el fondo. Y el fondo es que la Unión Nacional de Periodistas, y esto me ha llamado poderosamente la atención, criticó el manejo de la entrevista, la polémica entrevista, concedida la semana anterior a la cadena internacional de noticias CNN por el secretario de gabinete Juan Sebastián Roldán. Una entrevista que ha sido muy controversial, muy polémica, que se ha prestado para una serie de interpretaciones sobre la cual en lo personal he procurado no pronunciarme. Al final del día, creo yo, permítame decir solamente esto, yo creo que los dos perdieron, tanto el periodista cuanto la autoridad. Yo no creo, y a los que me siguen desde siempre, yo no creo en que una entrevista debe ser agresiva para que sea una buena entrevista. Yo creo que una entrevista es buena cuando se le brinda información a la audiencia, cuando se pregunta lo que se debe preguntar, cuando se critica, cuando se cuestiona, cuando se pide respuestas al vocero, independientemente del estilo. O sea, yo discrepo con el estilo agresivo que pueden tener algunos periodistas. Es su estilo, lo respeto aunque discrepo, pero es su estilo. Y hay audiencias que gustan de ese estilo. Aquí en el Ecuador tenemos periodistas agresivos y otros más pasivos. Y habemos de todo. Hay gente que cree que cuando eres un poco más pasivo en una entrevista es tibio y no termina siendo tibio. Simplemente son estilos que pueden gustar o no. El estilo del señor Fernando del Rincón puede o no gustar. Creo yo, insisto, que los dos perdieron, tanto el periodista como el vocero, porque no fue una entrevista provechosa, no fue una entrevista en la cual se obtuvo información. De esa entrevista lo que quedó en el imaginario fue la polémica. Cada cual tiene su criterio, insisto, yo no pretendo influir en el criterio de nadie, es apenas mi criterio y no voy a profundizar en lo que yo pienso de lo que fue esa entrevista, sino simplemente lo que acabo de decir. Lo de fondo, los gremios de comunicadores, la Federación Nacional de Periodistas, los colegios de periodistas, la Unión Nacional de Periodistas y sus filiales provinciales tienen la obligación de proteger a los periodistas, no de cuestionar el trabajo de los periodistas. La protección a los derechos de la comunicación y los derechos de los periodistas, no de los voceros. Los voceros tienen otro sistema de protección y para eso hay otros canales. Por eso cuestiono y lo hago públicamente y lo hago con respeto. Con respeto a los directivos del gremio al cual pertenezco. Y yo me siento orgullosamente periodista. Yo no voy a caer en el cliché que se mencionó el día de ayer, que la UNP no me representa. Yo no voy a caer en eso. Pero sí quiero cuestionar públicamente el hecho de que ese comunicado del día de ayer está totalmente fuera de lugar. Porque el rol de la ONP es proteger a los periodistas y no a los voceros que se puedan sentir agredidos por periodistas en el curso de una entrevista. Si no, pues bajo ese criterio entonces demandemos de la ONP que por cada entrevista en la cual un vocero se sienta agredido emitan un comunicado. Y en contrapartida, así como se emitió el comunicado respecto de esa entrevista de la semana anterior, ¿por qué no emiten comunicados sobre periodistas
que han sido maltratados en entrevistas por parte de autoridades o por parte de voceros, que han sido ofendidos, que han sido amenazados, que han sido agraviados, que han sido cuestionados, sobre quienes se les ha iniciado además campañas digitales de desprestigio, pues quienes hemos hecho este espacio hemos sido objeto justamente de aquello. El año pasado fundamentalmente, por una serie de agenciosos asesores que pretenden vender la idea de que desprestigiando en las redes están haciendo un buen trabajo. Eso hicieron el año anterior de forma sistemática quienes hacemos este espacio. Y sobre eso no hubo pronunciamientos de todos los sectores. Sí hubo algunos pronunciamientos, debo decirlo. Fundamedios, que ha tenido también sus bemoles a lo largo del tiempo y que los hemos cuestionado, sobre esto en particular sí se pronunció el año pasado, sobre los ataques digitales que recibimos quienes hacemos este espacio de noticias. Otros gremios hicieron mutis camino al foro. Ese comunicado, y reitero, y ojalá que se lo entienda así, ese comunicado, totalmente fuera de lugar, porque no se entiende que el gremio que defiende o que debe defender los derechos de los periodistas resulta que cuestiona el estilo de entrevista de un periodista y de un periodista internacional. Que el estilo lo juzguen las audiencias, amigos y amigas. Mi estilo que lo juzguen ustedes, que lo que comento lo juzguen ustedes. Y si no les gusta, están en su derecho, porque es parte de la libertad de expresión. Y si no les gusta, sería absurdo que salga pues un colectivo, un gremio, a cuestionarme a mí porque a la gente no le gusta lo que comento. Es parte de las libertades. Parte de las libertades. Entonces, cuestionar un estilo que, insisto, puede o no gustar, y para eso darse el trabajo de emitir un comunicado, cuando uno espera más. Uno espera más. Ejemplo, los trabajadores de la comunicación que han perdido su trabajo en las últimas semanas, medios de comunicación que han tenido dificultades, enormes dificultades económicas. Ayer nomás Fundamedios generó una alerta porque ayer se conmemoró el Día de la Libertad de Prensa, sobre la cual también he sido crítico sobre la calidad de la libertad de prensa en el Ecuador. ¿Qué va a pasar en el futuro con los medios? Los medios que viven de la publicidad, señores, aunque a algunos no les gusta que se diga esto. Es legítimo que un medio viva de la publicidad y el mercado publicitario se va a contraer. Se va a contraer. Y si se contrae el mercado publicitario, los medios van a tener menos ingresos para subsistir. Y si tienen menos ingresos, no van a poder mantener su planta de trabajadores. No reduzcamos el debate a estas cosas epidérmicas. Sobre ese tipo de cosas es que uno espera el pronunciamiento de los gremios. No defender a una autoridad o un funcionario que sabrá defenderse, quien sea ese funcionario, quien sea. Y reitero, en una entrevista, amigos y amigas, el público merece respuestas, no la polémica. ¿De qué sirve la polémica? Al final, para hacerla viral en redes. Ese día la tendencia las dos primeras tendencias en Twitter fueron Roldán y Del Rincón. Pero el contenido de la entrevista, cero. ¿Cuál fue el aporte de esa entrevista? Por eso sostengo que los dos perdieron. Los dos. Por supuesto que perdieron los dos. Cada quien juzgará el contenido de esa entrevista como le parezca. Mi punto es, ameritaba que la Unión Nacional de Periodistas, gremio al que respeto, al que pertenezco, y justamente por eso hago pública esta crítica. Ameritaba que ese gremio emita un comunicado criticando el estilo de una entrevista, cuando su rol debe ser el de defender los derechos de los comunicadores. Cabía eso, porque además esa comunicación no sé si fue aprobada por el directorio de la UNP, porque al menos no fue socializada con los socios de la UNP y puedo dar cuenta de aquello. No fue socializada con los socios. No sé si a nivel de directorio se lo manejó. Uno espera más de los gremios, insisto. Uno espera más y no quedarse en la epidermis. Vamos a lo de fondo, amigos y amigas.
No quería pasar la oportunidad, dejar pasar esta oportunidad para comentar justamente este tema, que ha sido materia de profundo debate ayer, sobre todo en las redes sociales. Y ojalá que se entienda la naturaleza de esta crítica, que es absolutamente constructiva con los colegas que lideran la Unión Nacional de Periodistas. Nosotros no estamos para eso, créanme, al menos yo concibo el periodismo de otra manera. Y ojalá que se entienda. Yo no concibo que el periodista tenga que insultar a alguien, pero tampoco que tenga que ser alfombra de alguien. Ese no es el rol del periodista. Los periodistas estamos por encima de eso y no siempre se entiende aquello. 6 de la mañana con 49 minutos en la primera hora por Majestad Radio.